Muy buenas a todos, soy Marco Alberto Torres, matrícula 2020-10425, y ahora voy a enseñar cómo ya comenzar con lo que es el laboratorio de seguridad UTM, con el primer video de lo que son las políticas de firewall. Ya esto lo hemos visto anteriormente, ya habíamos configurado esto, pero vamos a aplicar varias funciones nuevas o opciones avanzadas en base a, por ejemplo, añadir en lo que es en el apartado de los puertos, tanto en el incoming como en el outgoing, varias interfaces y no solamente una, para así entonces ahorrarnos en caso de crear zonas para entonces juntarlas y crear o implementar menos políticas en base a los puertos los cuales queremos configurar. Ahora, también podemos configurar lo que es una política sin nombre en caso de que quisiéramos implementarla, ya sea para probar cualquier situación o lo que sea, o no queramos tener un registro de la función que realmente va a ser la política. Otra de las funciones que vamos a hacer es deshabilitar o quitar la visualización de lo que es la política implícita, el DNI implícito que se establece en el FortiGate. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a entrar al site 1. Fíjense que volví a cargar la configuración del capítulo 4 de rutas estáticas. Y aquí entonces nos dirigimos al apartado de Policy and Object, Firewall Policy. Ya borré las políticas que se habían guardado en el módulo 4 y nos dirigimos entonces a la política de acceso a Internet. Fíjense que como les comentaba, si quito el nombre, por ejemplo, me limita el poder crearlo, porque es un requisito que está establecido de manera default en lo que viene siendo la creación de una política. Pero eso lo podemos cambiar, como veremos más adelante. Le vuelvo a poner el nombre. Fíjense que en las interfaces, tanto incoming como outgoing, me permite solamente agregar una interfaz. Esto también lo podemos modificar de cara a que queramos especificar cuáles son todos los puertos que van a pasar por el incoming y por el outgoing. Y ya entonces ahorrarnos el crear las zonas. Aquí tenemos el modo de acción, ya sea accept o deny. Cuando establecemos el modo accept, fíjense que se nos habilitan tres menús. El primero de Firewall Network Option, el segundo de Security Profiles y el tercero de Login Options. En el primero tenemos entonces habilitado lo que es el NAT. Podemos configurar la configuración del pool IP, que vendría siendo, bueno, actualmente está en el uso de lo que viene siendo la interfaz outgoing, pero también se puede configurar en lo que viene siendo el pool dinámico, aquí de cara a que tengamos uno configurado, ¿no? Ahora, aquí también podemos habilitar lo que es el Preserve Source Port para que mantenga lo que es el puerto, bueno, la IP del puerto realmente. Y aquí entonces podemos también habilitar lo que es la opción de protocolos. Actualmente está en modo default, pero eso lo podemos también añadir o crear uno nuestro, como pueden ver aquí. ¿Cuáles serían los protocolos que van a tener acceso? Actualmente está el de HTTP, el de SMTP, el de POP3, el de IMAP, el de FTP, el de NNTP, también el de GMAPI, y estos entonces ya vendrían siendo lo que están configurados por default, pero podríamos agregar más, como pueden ver. Aquí también tenemos la opción de establecer los perfiles tanto del antivirus, de los filtros web, de los filtros DNS, del control de aplicaciones, del IPS y también del filtro de archivos. Actualmente fíjense que en el Login Option tenemos la opción habilitada de Security Events. Dígase que los apartados que se configuren en este apartado serían los que estarían pasando por la configuración de la política que hemos realizado. Así que si por ejemplo habilitamos el Security, o todo solamente para dar una muestra, piense que podemos entonces crear algunos o entonces establecerlo de manera default como puede ver aquí. Actualmente tenemos la opción de aplicar lo que viene siendo el antivirus de cara al acceso wireless por el Wi-Fi, pero podríamos crear uno como pueden ver aquí, en base a las opciones que queramos. Pueden ver aquí la inspección de los protocolos que hemos visto anteriormente, y aquí entonces ya serían opciones más específicas y más avanzadas de cara a que tengamos una necesidad. Vamos a deshabilitarlo y aquí vemos los filtros web, tanto el de monitoreo como el de Wi-Fi, y podemos también crear el nuestro propio. Fíjense que son diferentes configuraciones ya que son diferentes opciones a la hora de hacer el filtrado de los perfiles de seguridad. También tenemos lo que son los filtros de DNS. Actualmente está por default. Y aquí entonces podemos ver lo que es habilitado el FortiGuard
en base a lo que viene siendo el contenido común que se establece. Fíjense aquí que está bloqueado o está monitoreado realmente la absorción, el gambling, eso mismo, la información, lo que es información de armas, o bueno, venta de armas realmente, y tipo de contenido que en un apartado real, los usuarios, las personas, los clientes que accedan a nuestra red, disculpe mi tartamudez, queremos que no tengan acceso a este tipo de contenido porque obviamente es un contenido que no aporta mucho y es peligroso y es de cierta manera no útil tenerlo habilitado de cara a tener ese registro en los logs de dichos DNS, ¿no? Aquí entonces lo deshabilitamos y podemos ver el control de aplicaciones y también podemos crear el nuestro propio. Aquí fíjense que se habilitan más configuraciones. También nos advierten aquí del uso de los perfiles, de las políticas las cuales están integradas. Aquí también el IPS, fíjense aquí que tenemos opciones para crear y también filtrar lo que viene siendo las signatures. Aquí entonces deshabilitamos los filtros, bueno, deshabilitamos el IPS y en filtros fíjense que podemos crear archivos o simplemente buscarlos aquí en el apartado de reglas. También podemos establecer la opción de SSL Encryption. Actualmente está en base a la certificación, pero podemos establecerlo como custom en div o simplemente deshabilitarlo. Y también podemos crear el nuestro propio. Aquí en los logins option tenemos habilitado, como les mencioné, el security events de cara a estos perfiles que ya hemos creado de seguridad. Pero si queremos que pasen todos los tráficos, bueno, todo en general, todas las secciones, podemos entonces habilitar esta opción. También tenemos la opción de poder generar los logs después de que se inicie la sesión con el usuario. Esto lo podemos crear y también la captura de paquetes, ya esto depende mucho de la necesidad que uno lo vaya a aplicar, pero podría ser para el troubleshooter ver el tráfico, el envío de paquetes que está sucediendo y a ver, por ejemplo, cuáles se están perdiendo, en qué momento, si hacemos ciertas configuraciones, cuáles no, y ver entonces y monitorear lo que es el tráfico. Y aquí por último tenemos lo que es lo comentario para especificar la función que tiene la política. Aquí fíjense que en modo accept tenemos todas estas opciones, pero en modo deny, fíjense que solamente nos permite una, y es habilitar o no lo que es el tráfico de esta política. Actualmente está denegando todo esto, pero simplemente permitiendo lo que es este tráfico, dándole clic aquí, podríamos entonces aplicarlo como accept de cierta forma, pero esto es ya para aplicar pruebas más que otra cosa realmente, en lo que vienen siendo los logs. Así que esto vendría siendo las funciones más detalladas en el apartado de policy. Así que vamos a habilitar lo que es la creación de una política sin nombre. También vamos a agregar múltiples interfaces y vamos a quitar el deny implícito que se muestra aquí en nuestro firewall. Nos dirigimos en System, Feature Visibility, habilitamos lo que es Allow Unnamed Policies. Esto es para permitir lo que es la creación de la política sin nombre. Habilitamos la opción de Multiple Interface Policies. Esto, como su nombre indica, habilita lo que son múltiples interfaces en las políticas. Y aquí entonces fíjense que tenemos la opción habilitada de Implicit Firewall Policies. Si vemos los detalles del mismo, nos comenta que aunque lo deshabilitemos, estará aplicándose. Dígase que ese deny implícito seguirá estando ahí, pero simplemente se va a quitar de forma visual en el apartado de políticas. Así que vamos a aplicarlo también. Vamos a deshabilitarlo, aplicamos los cambios, nos dirigimos en Policy Object. Fíjense que ya no nos aparece el deny implícito de forma visual, pero recuerden que se está aplicando como tal. Así que entramos a nuestra política de acceso a Internet, quitamos el nombre y fíjense que ahora sí me deja crearlo sin el nombre, ya que habilitamos esta extensión o esta opción avanzada en el apartado de System. Ya se pudieron dar cuenta de que aquí en el apartado de Incoming y en el Outgoing podemos agregar tantas interfaces queramos. Esto es bastante útil realmente, ya que si sabemos cuáles son las interfaces Incoming y Outgoing que tenemos que configurar, simplemente añadimos esta opción y lo configuramos aquí sin tener que crear zonas.
Y aquí ya entonces vendría siendo lo explicado anteriormente. Volvemos a poner el nombre, le damos OK, volvemos a revertir los cambios que hemos hecho anteriormente, quitamos el permiso para lo que vienen siendo las políticas sin nombre, aquí habilitamos el Basic Firewall Policy y también, bueno, esto lo voy a dejar, el de las interfaces. Y explicado todo esto, entonces doy por concluido este video. Espero que les haya sido muy útil y nos veremos en la próxima.